Lección 3. La intuición como método de la filosofía. Descartes fue en la filosofía moderna el primero que, descomponiendo en sus elementos las actitudes en que nos situamos ante el mundo exterior y ante las opiniones transmitidas de los filósofos, llega a la intuición primordial, primaria, de la que luego parte para construir todo el sistema filosófico. Más tarde los filósofos Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer emplearían el método de dicha intuición. ¿Qué es la intuición? ¿En qué consiste la intuición? La intuición se nos ofrece como un medio de llegar al conocimiento de algo, y se contrapone al conocimiento discursivo. El método discursivo y el intuitivo son contrarios. Como la palabra discursivo indica, este método tiene que ver con la palabra discurrir y con discurso. Discurrir y discurso dan la idea de una serie de actos, una serie de esfuerzos sucesivos para captar la esencia. El método discursivo es, pues, esencialmente, un método indirecto. Es un conocimiento que llega al término apetecido mediante una serie de esfuerzos sucesivos que consisten en ir fijando, por aproximación sucesiva, una tesis que luego son contradichas. Frente al discurso está la intuición. La intuición es un acto único del espíritu que de pronto súbitamente se lanza sobre el espejo, lo aprende, lo fija, determina por una sola visión del alma. Intuir, intuición indica intuir, que es del latín ver. El carácter más aparente del método de la intuición es el ser indirecto, mientras que el método discursivo es indirecto. Por medio de la intuición se obtiene un conocimiento inmediato, mientras que el discurso lo obtiene mediato. El ejemplo de la intuición es la intuición sensible, que todos practicamos a cada instante. Cuando con una sola mirada se percibe el objeto, es la comunicación directa entre mí y el objeto. La intuición sensible no puede valer para crear un sistema filosófico, ya que no se aplica más que a un objeto que se dan para los sentidos, y por consiguiente solo es aplicable y válida para aquellos casos que por medio de las sensaciones no son inmediatamente dados, y además no proporcionan conocimiento porque no se dirige más que a un objeto singular. Hay otra intuición que sirve de ayuda a la intuición sensible, que es, por de pronto llamarla así, intuición espiritual. Así, por ejemplo, cuando uno piensa que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo, ve sin necesidad de demostración, siendo la demostración un discurso y conocimiento discursivo. Cuando yo digo el color rojo es distinto del color azul, otro segundo ejemplo de una intuición que no es sensible. Es sensible la intuición de rojo, el azul, pero la intuición de relación de diferencia ya no es sensible, porque la diferencia no es un objeto sensible. Otro ejemplo, la distancia de 1 metro es menor que la distancia de 2 metros. Por medio de la intuición espiritual percibimos directamente formas de objetos. Esta es entonces una intuición formal. Hay otra intuición la cual se le puede llamar intuición real. La intuición que directamente va al fondo de las cosas es la que aplican los filósofos, no una simple intuición espiritual, sino una intuición espiritual de carácter real. Esta intuición la podemos ver a su vez dividida en 3 clases. Intelectual, que es intuición intelectual, que es un esfuerzo por captar directamente mediante un acto directo del espíritu la esencia, o sea, lo que el objeto es. La intuición emotiva, que es la intencionalidad dada por el valor del objeto. Ya no es la esencia del objeto, sino lo que el objeto vale. Y la intuición volitiva es la existencia de la realidad, existencia del objeto. Por medio de la intuición intelectual, propende el pensador filosófico a desentrañar lo que el objeto es. Por medio de la intuición emotiva, propende a desentrañar lo que el objeto vale. Por medio de la intuición volitiva, desentraña que el objeto es decir, existe. Dentro de la filosofía hay representantes de estas intuiciones filosóficas. Hume, por ejemplo, representante de la volitiva, indica: no existe la realidad es una creencia del yo y el mundo exterior. No se le puede dar
no se le puede demostrar a alguien que el mundo exterior existe. Fichte, siendo también volitiva, indica: la existencia se afirma a sí misma como voluntad, hace depender la realidad del universo y la realidad misma del yo, de una posición voluntaria del yo. El yo voluntariamente se afirma a sí mismo, se crea, por decirlo a sí mismo, se pone a sí mismo, y al ponerse a sí mismo, se pone exclusivamente como voluntad, no como pensamiento, como necesidad de acción, como algo que necesita realizarse en la acción, en la ejecución de algo querido y deseado. El yo, al ponerse a sí mismo, se pone obstáculos a su propio desenvolvimiento, con objeto de poderse transformar en resolutor del problema en actor de acciones en algo que rompe esos obstáculos. La realización de una vida que consiste en romper obstáculos, en dominar obstáculos, eso es el origen de todo su sistema filosófico. En la filosofía contemporánea hay un afán de crear su propio sistema filosófico, desde el filósofo más grande hasta el mediano y pequeño, filosofillo y filosofito, incluso estudiantes de filosofía. Haciendo una clasificación general y tomando las principales figuras del pensamiento contemporáneo, podemos encontrar esas tres modalidades en el uso del método de la intuición, que se encuentran en Bergson, Dilthey y Husserl. Vamos a intentar brevemente caracterizar la clase de intuición que cada uno de estos tres pensadores preconiza como el método de la filosofía. La filosofía consiste para Bergson en tomar las cosas móviles y volverlas estáticas, estas cosas compuestas de elementos que se pueden descomponer y recomponer como un relojero. Este es el aspecto superficial y falso. En lo profundo de dicha realidad está aquello que no se puede descomponer, difícil de aprensar, es móvil, pero el filósofo debe transformar el movimiento en inmovilidad, descomponer el movimiento en una serie de infinitos puntos inmóviles, como transformar el río en hielo para su descomposición. Lo cual tiene razón en el intelecto, pero no en la vida. Por eso, para Bergson, Zenón de Elea, el famoso autor de los argumentos contra el movimiento, tendrá razón en el terreno de lo intelectual y no tendrá jamás razón en el terreno de la intuición viviente. La intuición viviente tiene por misión abrirse paso a través de esas concreciones del intelecto. Para usar una metáfora, el intelecto lo primero que ha hecho a considerar ha sido congelar el río de la realidad, convertirlo en hielo sólido para poderlo entender y manejarlo mejor, pero lo ha falseado, al transformarlo líquido en sólido, porque la verdad es que es líquido por debajo, y lo que tiene que hacer la intuición es romper esos tímpanos artificiales del hielo mecánico, para llegar a la influencia misma de la vida, que discurre por debajo de esa realidad mecánica. La misión de la intuición es, pues, esa: oponerse a la labor del intelecto, a lo que llama Bergson el pensamiento, la pensée. Lo intelectual es el pensamiento, pero el aspecto profundo y real es el movimiento, la continuidad del fluir, del cambiar, a lo cual solo puede la intuición podemos llegar. Para Bergson, la metáfora literaria es el instrumento más apropiado para la expresión filosófica. El filósofo no puede hacer definiciones porque la definición se refiere a lo estático, a lo quieto, a lo inmóvil. En cambio, como la verdad última es lo movedizo y fluyente que hay debajo de lo estático, esa verdad no se puede llegar por medio de definiciones intelectuales. Lo único que puede hacer el filósofo es sumergirse en esa realidad profunda y luego, cuando vuelva a la superficie, toma la pluma y escribe, procurando, por medio de metáforas y sugestiones de carácter artístico o literario, llevar al lector a que verifique a su vez esa misma intuición que el lector ha de verificar antes que él. La intuición de Dilthey es que todo lo intelectual es falso e insuficiente. La existencia no puede ser demostrada por razón. Debe ser por carácter volitivo, seres pensantes, cargados de querer, pero con dificultad. Hay una lucha en el querer y resistencia a lo ajeno. La intuición fenomenológica consiste en fijarse en la representación que sea,
prescindiendo de su singularidad, de su representación, se miran desde lo psicológico, carácter psicológico particular, poniendo entre paréntesis la existencia singular de la cosa, y entonces apartándola de sí esa existencia singular de la cosa para no buscarla, en la representación más que lo que tiene de esencial. Busca la esencia general, universal, en la representación particular. Husserl, mientras piensa que todas nuestras representaciones son representaciones que hay que mirarlas desde dos puntos de vista. Uno psicológico, si las miramos desde el punto de vista psicológico, tiene una individualidad psicológica, como fenómenos psíquicos, pero estos fenómenos, como todos los fenómenos psíquicos, tienen la referencia intencional a un objeto. Considerar, pues, cada representación particular como no particular, poniendo entre paréntesis, expulsando de nuestra contemplación lo que tiene de particular, para no fijarnos más que en lo que tiene de general. Cada una de nuestras representaciones es, pues, primero, una representación singular, y segundo, esa representación singular es el representante, al apoderado, diremos, de un objeto. Tendremos, pues, en líneas generales aproximadamente lo siguiente. Para Bergson, la representación representa la intuición mística emotiva, Dilthey, la intuición existencial volitiva, y Husserl, la intuición intelectual al modo de Platón o acaso también de Descartes.